y a todos. Gracias por invitarme a presentar el Accio también. Estamos aquí para tener una charla y sobre todo poner en común ideas y alternativas y modos de solidaridad con Grecia, como hemos visto con el manifiesto que impulsaron ciertos y ciertas intelectuales y personas no solo intelectuales del Estado español. Tenemos aquí tres de las impulsoras, Yayo, Jaime y Miguel. Y está aquí también Caterina, que es parte de Sirisa y que nos va a hablar en último lugar. Primero va a hablar Jaime, después Yayo y después Miguel. Aquel manifiesto que se publicó un poquito antes de las elecciones hablaba de cómo, lo que sabemos, ¿no? De que Grecia se había convertido en un laboratorio de las políticas neoliberales de las élites europeas, con el famoso austericidio. Y hablaba de cómo se había generado una ola de solidaridad en Grecia y también fuera de Grecia. Ayer una amiga me mandó un texto de Deleuze en el que hablaba de un sociólogo francés del siglo XIX que se llamaba Gabriel Cambon, del que yo no había oído hablar jamás. Y él hacía una sociología que hoy llamaríamos microsociología y que llamaba sociología de lo infinitesimal. Y decía que lo que le interesaba no eran las grandes ideas de las grandes personas, decía los grandes proyectos de los grandes hombres, sino que le interesaban los pequeños gestos de las pequeñas personas. Y decía que para él lo importante de la Revolución Francesa no era saber cómo había empezado el día de la Revolución, sino saber qué campesinos y qué campesinas y en qué áreas del sur de Francia habían dejado un día de saludar a los terratenientes. Y que para él esa era la clave de esa microsociología que él hacía, ¿no? A mí me gustaría pensar que dentro de 200 años habrá un sociólogo o una socióloga que pensará en un médico o una médica que estaba en una plaza un día y la policía le pegó cuando estaba llevando una camilla en la que había también un policía, y se dio cuenta de la fragilidad de nuestros gestos de solidaridad, ¿no? Entonces decidió crear, ella lo llamaba pequeños castillos de resistencia contra el capital, y creó la primera clínica social de Atenas. Entonces me gustaría pensar que ese sociólogo, esa socióloga pensará algún día en ese gesto pequeño como el inicio de algo mucho más grande, ¿no? Para empezar de una ola de solidaridad que hizo que hoy estemos aquí con una gran victoria de Sirisa, y que hoy estemos aquí para llamar o para apoyar al pueblo griego en unos momentos muy duros, ¿no? Hoy le contaba antes a Caterina que un amigo en Facebook había puesto, ¿no?, que le parecía indignante que ante todo lo que estaba pasando en Grecia no hubiera manifestaciones de solidaridad con Grecia en Europa. Y el caso es que está habiendo muchas, pero no las estamos viendo porque nos las están invisibilizando, ¿no? Porque Grecia evidentemente aparece como un momento, como algo peligroso. Entonces yo voy a dejar ya hablar aquí a las 4 personas que han venido a hablar, pero no sin antes deciros que el día 15, el domingo, hay una concentración enfrente de la delegación de la Comisión Europea, que es en Paseo de la Castellana 46, a las 6 de la tarde, y que ahí tenemos la oportunidad de mostrar nuestra solidaridad y este nuevo internacionalismo, ¿no?, al que estamos llamando este apoyo a Grecia contra las políticas neoliberales. Empieza Jaime, que es profesor, como todas sabéis, de Ciencia Política en la UNED y editor de Viento Sur, y creo que no va a llevar el micro. Sí, vale. Bueno, buenas tardes. Bien, como ha dicho Isabel, ¿no?, este acto está organizado desde las personas que promovimos un manifiesto que se titulaba, ¿no?, con el pueblo griego por el cambio en Europa, ¿no?, que firmamos varias personas que estamos aquí, gente de todo el Estado, que está publicado en muy distintas lenguas del Estado y de Europa, ¿no?, incluido por supuesto el griego, ¿no?, y quería llamar la atención, ¿no?, sobre la necesidad de concebir que la prueba de fuerzas que se anunciaba en Grecia para el 25 de enero pues no era solo para Grecia, no solo era para el pueblo griego, sino que realmente era el test fundamental para ver si realmente se abre un cambio de época, un cambio de periodo histórico en Europa, ¿no?
si acabamos con el austeritarismo, ¿no? Me parece mejor hablar de austeritarismo que austericidio, ¿no? Porque etimológicamente es confuso el austericidio, ¿no? Y además hablar de austeritarismo significa cuestionar las políticas de austeridad y además la forma autoritaria, antidemocrática, despótica con la cual se están tratando de aplicar esas medidas, ¿no? Eso es lo que denunciábamos en ese manifiesto, que tratamos de que fuera lo más plural posible, tanto política como socialmente, ¿no? Y que todavía podéis ver en internet, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Es decir, que lo que hemos visto desde 2008, sobre todo, desde el estallido de la crisis sistémica financiera, pero también y sobre todo luego de su epicentro en la Unión Europea, ha sido esa terapia del shock permanente, ¿no? Ese golpe de estado financiero que se ha ido imponiendo frente a cualquier proceso democrático, ¿no? Recordemos luego lo que supuso que impidiera a Merkel y Sarkozy a una persona tan moderada como Papandreou convocar un referéndum cuando se planteó un nuevo rescate, ¿no? Y bueno, pues claro, a lo que ha conducido esa terapia de choque brutal al pueblo griego ha sido a un retroceso histórico que todo el mundo reconoce que es comparable a una catástrofe consecuencia de una guerra, ¿no? Que tengo aquí unos datos, bueno, recientes, ¿no? De que ha publicado la revista Alternativa Económica, ¿no? Y que bueno, que significa eso, que ha bajado el Producto Interior Bruto un 25%, ¿no? El 90% de los parados no recobran subsidio de desempleo, se han destruido 1.300.000 puestos de trabajo, comparados con la población de allí es mucho más que aquí, ¿no? Las pensiones de jubilación, en fin, están por los suelos, ¿no? Ya sabemos con las imágenes que nos llegan, a pesar del control de los grandes medios, la situación de desesperación que se da en muchas partes de la sociedad griega, pero también las formas de recuperación, de resistencia, de economía social alternativa que también se están desarrollando en Grecia, ¿no? Es una pena que no esté aquí Gerardo Pisarello, que le invitamos a venir, pero no pudo venir. Estuvo él con Ada Colau en Grecia, en la región del Ática, conociendo ya la experiencia también de gobierno en esa región de Síriza, y bueno, ellos contaban realmente esos avances que se irán dando, que evidentemente no son la solución, ¿no? Pero sí demostraban esa fórmula de solidaridad alternativa que se estaba dando frente a la crisis, ¿no? En el ámbito sanitario, por ejemplo, ¿no? Las clínicas sociales que se están dando, que Caterina supongo que podrá ampliar más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo fundamental es ver cómo, afortunadamente, Syriza ha logrado capitalizar ese descontento, ese malestar. No ha sido Aurora Dorada la que afortunadamente lo ha canalizado. Estamos viendo cómo, evidentemente, esa es la amenaza. Si Syriza no consigue parar ese austeritarismo, la amenaza que hay es que sea realmente una parte importante de la población la que mire hacia esa solución nazi, ¿no? Como recordaba Varoufakis, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a encontrar que el pueblo griego se va a encontrar entre el fascismo financiero hoy que está representando el Banco Central Europeo y el nazismo histórico que representa Amanecer Dorado, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, yo creo que tenemos que concebir lo que está ocurriendo en Grecia como una prueba de fuerzas a escala europea, que el pulso ha empezado ya, el Banco Central Europeo lo ha puesto ya de relieve. Algunos decían como que Mario Draghi era una persona como más flexible y demás. Bueno, estamos viendo, ya sabemos de dónde viene Mario Draghi, ¿no? Es decir, Mario Draghi era el hombre de la Goldman Sachs que ayudó al gobierno griego a falsificar las cuentas para que Grecia pudiera entrar en la eurozona en 2001, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no cabe tener ninguna confianza en personajes como este, todo lo contrario. Él es un fiel servidor de los mercados financieros
que son los únicos beneficiados, por supuesto, de esta bancarrota social que está sufriendo el pueblo griego, ¿no? Y bueno, claro, no hablemos ya de cómo se ponen chulos personajes de la Unión Europea como Juncker, ¿no? Un hombre que ha sido el gran portavoz de ese gran paraíso fiscal que es Luxemburgo. Estamos viendo la cantidad de gente que está hoy mezclada con la lista Falciani, con el HSBC, es decir, por lo tanto nos encontramos con que el pueblo griego está enfrentado a una cleptocracia muy potente, ¿no? Muy desafiadora, ¿no? Y por supuesto dentro de la cual está también el señor Rajoy, Guindos, Margallo y compañía, ¿no? Pretendiendo oponer a los trabajadores españoles frente a los trabajadores griegos, con la historia esta de los 26.000 millones, pero sabemos que esos bienes son el aval del Estado a los bancos, no que sea dinero a favor de los pueblos, ¿no? Y además no olvidemos que una de las propuestas también de Syriza en el programa de Salónica, ¿no? Es una conferencia europea sobre la deuda, ¿no? Es decir, realmente no es el pueblo griego el que esté luchando solo por la defensa de su soberanía nacional popular, está defendiendo la soberanía de todos los pueblos de Europa y particularmente de los pueblos del sur, ¿no? También de los trabajadores alemanes, porque recordaba uno recientemente que en realidad este austeritarismo empezó en el año 95, cuando empezaron realmente a bajar los salarios de los trabajadores alemanes, ¿no? Esa fue la primera batalla ganada frente a los sindicatos alemanes, que le permitió bien a Alemania tener esa capacidad exportadora mucho mayor y esa capacidad también prestamista para los pueblos del sur, unos pueblos que acabaron endeudados como estamos viendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no me quiero extender porque la protagonista es Caterina y hay más compañeros que tienen que intervenir, ¿no? Pero es importante recordar también, ¿no? Porque hoy he leído Xavier Vidal-Folk, ¿no? Que de vez en cuando escribe cosas interesantes, ¿no? Pero hoy se criticaba a Syriza porque estaba recordando el pasado nazi y estaba recordando su derecho también a la indemnización por los daños de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y decía Vidal-Folk que no, que esto es pasado, ¿no? Está pasado con la unificación alemana, esto se olvidó. No se olvidó. La unificación alemana fue un pacto, y sí, entre las grandes potencias en ese momento, pero el pueblo griego quedó fuera de ese pacto, ¿no? Por lo tanto, tiene todo el derecho a exigir la indemnización por el préstamo forzado que se le obligó a hacer durante la Segunda Guerra Mundial y por el daño enorme que ha sufrido, con mayor razón cuando estamos viendo que ahora, pues claro, muchos bienes y patrimonio histórico, cultural del pueblo griego está sufriendo privatizaciones, ¿no? En beneficio de esos grandes fondos de inversión y compañía de otros países, ¿no? Bueno, por no hablar cómo se beneficiaron en el pasado la empresa alemana Siemens o la empresa francesa Dassault del sector armamentístico, ¿no? Es decir, por lo tanto, el sacrificio del pueblo griego ha sido en beneficio de esa gran minoría de cleptócratas que manda en Europa, ¿no? Y nuestra tarea es demostrar que existe un nuevo europeísmo, ¿no? Un nuevo europeísmo que se puede hoy poner en pie a través de esa solidaridad con el pueblo griego, haciendo ver que su lucha es nuestra lucha y que por lo tanto no vamos a permitir que la historia se repita, no vamos a permitir que pase lo de Chile en el año 73, lo de Francia, que fue más moderado todavía, lo de Mitterrand en el año 81, ¿no? Esta vez tenemos que ganar, esta vez tenemos que acabar con esa etapa austeritaria que está destruyendo la solidaridad de los pueblos europeos y está favoreciendo la verdadera amenaza para toda Europa, que es el ascenso del nazismo, el ascenso del racismo, de la xenofobia y de la islamofobia. Afortunadamente, a pesar de que dentro del gobierno de Gazprom que preside Tsipras está una fuerza de derechas nacionalista independiente,
afortunadamente Tsipras ha concedido ese derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes, pero hay que estar muy alerta en eso. No cabe hacer ninguna concesión al racismo, a la xenofobia en este sentido. Tenemos que defender el derecho a la ciudadanía, el derecho al acceso de todos los bienes fundamentales de todas las personas residentes en Europa. Gracias. Gracias, Jaime. Yayo es activista y miembro de Ecologistas en Acción y también una de las impulsoras del manifiesto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo querría añadir algunos elementos también más para la reflexión después de lo que ha planteado Jaime. Y es tener en cuenta que la labor que tiene por delante Syriza y el conjunto de los movimientos sociales griegos, que son en cierto modo un espejo también de la labor que tenemos por delante en muchos lugares también del sur de Europa y también en muchos lugares del norte de Europa, se pone dentro del marco de una crisis que, además de ser una crisis en el sentido que ha señalado Jaime, que yo comparto, es una profunda crisis material. Es decir, nos encontramos en un momento en el que ni siquiera revirtiendo los procesos de corrupción, ni siquiera revirtiendo algunos de los elementos básicos de austericidio, de austeritarismo, como lo ha llamado Jaime, podemos resolver los problemas estructurales que tenemos. Yo no sé si leísteis una entrevista que le hacían a Piketty hace aproximadamente 3 semanas, y digo Piketty porque no se le puede acusar de ningún radicalismo izquierdista, ¿no?, en el que señalaba y ponía de manifiesto que los países, todos los países, se tenían que olvidar de volver a recuperar jamás tasas de crecimiento económico como los que había habido anteriormente. Él decía que los países se tenían que acostumbrar a convivir con tasas máximas de crecimiento del 1 y 2%, decía él, siempre y cuando se invierta lo suficiente para descubrir nuevas fuentes energéticas. Como yo no soy creyente y no creo que se vayan a descubrir nuevas fuentes energéticas y no me gustaría confiar, digamos, el futuro de los pueblos y de las sociedades a una posibilidad tecnológica que quizás nunca se pueda producir, creo que es urgente que todos los pueblos y toda la gente organizada que estamos trabajando por esta transformación y por acabar con estas políticas de saqueo y de destrucción de cualquier tipo de proceso emancipador y destrucción también de la propia naturaleza, se puedan enmarcar en un modelo material que sea viable, ¿no? En ese sentido, insisto, porque no va a haber seguramente dentro de la lógica del sistema ningún partido político, ninguna opción política que vaya a protagonizar ningún tipo de milagro económico que acabe con la situación de miseria que tenemos. Solamente va a ser posible hacerlo si somos conscientes de la situación material que existe y apostamos por otro modelo radicalmente distinto, ¿no? ¿Y por qué planteo esto? Porque en este sentido a mí me parece que lo que ha hecho el pueblo griego, que en cierto modo es lo que se está intentando hacer en otros puntos de Europa, que se está intentando también hacer aquí, de acabar y de llegar a la conquista de las instituciones, es condición necesaria, es condición deseable, pero no me parece condición suficiente. Y en este sentido quiero apostar también por la solidaridad con los movimientos sociales que se mueven en la calle del pueblo griego, que van a ser los que de alguna manera permitan, obliguen, exijan y también faciliten la labor de Syriza. Es decir, sin una gente organizada en la calle, que cuando se empiecen a poner trabas desde la troika, que ya han empezado a suceder, y desde el poder económico organizado, que es un poder económico que además ha cooptado el político, se va a necesitar mucha gente organizada en la calle, y cuando digo organizada en la calle no me refiero gente individual que a toque de arrebato salga un día a una manifestación, me refiero a gente organizada, asentada en los territorios, que sea capaz de revertir ese desequilibrio de fuerzas que existe en el momento actual. Por eso la apuesta y la solidaridad con los movimientos sociales del pueblo griego me parece central, y que nos apliquemos el cuento aquí también. Es decir, no basta la sustitución de gobernantes corruptos por otros que no lo son. Es decir, puede llegar gente honestísima a las instituciones y encontrarse con unos bloqueos tremendos. Habrá
muchísimas dificultades, habrá muchos límites, habrá muchas cosas que sobrepasar y hace falta gente que en la calle desee y esté dispuesta a defender esos cambios que muchas veces no están tan interiorizados o no son tan mayoritarios como parece, ¿no? Y me parece importante, y quiero reivindicar esta tarea de trabajo, esta tarea de sensibilización de la gente organizada en la calle, precisamente por los riesgos que señalaba Jaime, ¿no? Cuando la gente llega a las instituciones, llega al poder en condiciones de desequilibrio de fuerza estructural tan grande como las que existen ahora, no se puede decir que se haya conquistado el poder, y yo creo que en los países latinoamericanos lo han vivido muy en carne propia, ¿no? Cuando has llegado a la institución, sino que hay un poder judicial, un poder militar, una policía, un cuerpo funcionarial, todo un sector económico que puede estar operando en una lógica totalmente distinta. Si no somos conscientes como organizaciones y como pueblos de que hace falta ese pueblo organizado en la calle, puede ser que esa ilusión que muchas veces se alimenta, quizás a veces un poco en el vacío, es decir, explote, y lo que viene, si esa ilusión se desvanece como una espuma, es el fascismo. Por eso me parece central este tema de la apuesta por la organización de calle y por los movimientos sociales. Yo creo que es muy significativo que en el momento en el que la Troika o las negociaciones, cuando Varoufakis llega a Europa, se empiezan a torcer o se empieza a quebrar y se empieza a intentar iniciar el pulso, veamos a esa cantidad de gente, a esa cantidad de pueblo organizado que inmediatamente llena las plazas. Eso es esencial para poderle dar la vuelta a la situación que tenemos, ¿no? Y creo que será también esencial aquí, ¿no? Digo, insisto, que el riesgo de que se pinche el globo de la ilusión vacío es inmediatamente y de forma casi inmediata el vuelco hacia una institución o hasta hacia una institucionalidad que pueda ser de corte neofascista, ¿no? Por eso quiero reivindicar y quiero mostrar mi solidaridad y la voluntad de organización de los movimientos sociales españoles, del Estado español, con los movimientos sociales griegos, con unos movimientos sociales que tienen que ser radicalmente independientes del poder institucional, aunque puedan tener objetivos y estrategias comunes, pero independientes, insisto, porque son necesarios para poder empujar estos procesos, y por el otro lado porque nadie está libre de relajarse y tomar otras derivas cuando van a la institución. Quiero decir, seríamos muy inocentes si el conjunto de la ciudadanía organizada depositara de repente el reto tan enorme que tenemos sobre los hombros de las personas nada más que llegan a una institución. Siendo valiosas, estarán sometidas a tremendas presiones y la institucionalidad vacía de pueblo puede ser un tremendo agujero negro que acabe con todas las ilusiones, ¿no? Por eso, y sin más, termino y señalar la importancia, la solidaridad de la gente organizada, que no queremos entrar dentro de las instituciones, con los movimientos sociales griegos, y bueno, el radical deseo y la radical colaboración con estos para que se pueda llevar adelante este proyecto. Gracias, Yayo. Miguel Urbán, activista, miembro de Podemos y de Anticapitalistas. Te doy la palabra. Siempre es complicado hablar después de Yayo, pero bueno, uno lo intenta, ¿no? Yo, sobre todo, es complicado porque estás muy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Entonces, a mí me suele pasar y entonces por eso se me complica más, ¿no? El buscar alguna diferencia. Con lo cual no lo voy a hacer. Simplemente voy a hablar un poco también de... yo tuve la suerte no solo de poder estar firmando este manifiesto e intentar impulsarlo, sino también de haber ido a Grecia justo en las elecciones, haberme quedado un poco de tiempo. Ahí conocí a Caterina, pero vamos, también no es la primera vez que iba a Atenas. Yo creo que en los últimos años he ido unas 9 veces, siempre a temas de política en Grecia. Yo creo que es interesantísimo conocer, lo digo porque normalmente aquí
desconocimiento muy grande de la política más allá de nuestras fronteras, porque yo creo que hay suele haber poca cultura política en general, solemos hablar poco de política, algo que en Grecia te llama la atención cuando tú vas a Grecia, el alto nivel de politización que hay en la sociedad griega, ¿no? Yo creo que es una cuestión, lo hablaba con Caterina, que contrasta, y yo creo que eso también genera una cultura política que también determina qué tipo de organizaciones se dan en Grecia, los debates, cómo se organizan, y eso pues también en cierta medida de ahí bebe Syriza, pero también beben los movimientos tan interesantes que ha habido en Grecia. De hecho, fui a comprar un periódico y me vio el señor que me lo estaba vendiendo y rápidamente me dijo español, ¿no? Y me dice de Podemos. Tú dirás, hostia, ¿no? Tú vas aquí a comprar un periódico y la gente no te dice, bueno, de griego, de Syriza, ¿sabes? O sea, que había una politización en ese sentido muy grande. Lo digo porque yo sí que me interesaba, más allá de entrar en lo que creo que será el final de la intervención, una intervención corta para que hable Caterina, de las labores que deberíamos de hacer y que en cierta medida la lucha que está dando el pueblo griego y que va a dar Syriza debe ser una lucha compartida y debe ser un proyecto que también hagamos nuestro, y que gran parte de nuestras expectativas emancipatorias van a pasar por Grecia, en el conjunto del sur de Europa. Me gustaría también ver que conociéramos un poco más lo que está pasando ahí, viéramos también las diferencias entre los sujetos políticos que están ahora mismo interviniendo en Grecia e interviniendo en el Estado español, que yo creo que es importante. Una de las primeras cuestiones que yo creo que me llamó mucho la atención cuando estuvimos allí fue el tema de la alegría, el tema de la ilusión. Yo fui a unas elecciones donde dije, hostia, esto es un momento histórico, va a ganar Syriza, aquí va a estar toda la ciudad, vamos, o sea, arriba, ¿no? Muy arriba, y no. Yo creo que estuvo Isabel también, nos encontramos justo en la celebración, ¿no? Y lo hablábamos, o sea, cómo era que la celebración se acotaba a un territorio, o sea, bastante pequeño, ¿no? De la ciudad de Atenas, ¿no? Tú decías, hostia, y te paseabas, ¿no?, por el resto de la ciudad y era como si fuera una noche normal. Entonces, más allá de que te pudieran gustar más o menos las músicas tradicionales griegas, ¿sabes?, que así como para celebrar a mí no me ponían muy arriba, ¿no? O sea, no lo veía como... Voy a cantar. Me chocaba, ¿no? Más allá del choque cultural, sí que veías que había mucha gente que... ¿Por qué no estaba saliendo la gente a la calle? O sea, fue una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Hablando con un compañero, con un sociólogo griego, me decía que había dos cuestiones fundamentales, ¿no?, que determinaban. El pueblo griego estaba tan sumamente castigado durante todos estos años de austericidio, de políticas de recortes, que había un cierto pesimismo nihilista, ¿sabes?, que había chocado con una parte fundamental de las clases populares, ¿no?, y que veían a Syriza como un mal menor, pero no lo veían como un proyecto ilusionante, y a mí eso me chocaba, ¿no? Ese es el primer dato. Segundo dato es que la izquierda que está muy politizada en Grecia, hubo una papeleta que yo rescaté que me llamaba mucho la atención, ¿no?, que era una escisión del QQE, del Partido Comunista, de hecho dos escisiones del Partido Comunista que se habían escindido porque en el mismo momento y una se declaraba más altuseriana que maoísta y la otra más maoísta que altuseriana, ¿no? Esa era la diferencia entre ellos. Si esto lo contáramos en cualquier sitio en Madrid nos sonaría pues de la vida de Brian, ¿no? Pero habían conseguido unificarse para las elecciones. Entonces, el nombre que habían adoptado era QQE marxista-leninista QQE, porque lo que habían hecho era unificar directamente los dos nombres, ¿no? ¿Esto para qué? Para decir que la politización es tan alta también en la sociedad griega, que para mucha parte de la izquierda el programa de Syriza había girado tanto hacia lo que podríamos decir un proceso de moderación discursiva, que también a ese sector de la izquierda lo veía como un mal menor.
¿no? En cierta medida, ¿no? Entonces, esa falta de ilusión a mí me llamó mucho la atención. Lo cual contrasta con una de las cuestiones, lo digo para que también, cómo cambian los procesos históricos de rápido, ¿eh? Contrasta totalmente con una cosa que ha dicho Yayo, que es justo la movilización que se genera de forma espontánea en apoyo por primera vez a un ministro de Economía. Claro. O sea, de cómo se pasa en cierta medida de bueno, vamos a darles un voto, pero tampoco nos lo creemos mucho, a cómo cuando se ve que las políticas pueden cambiar no solo la correlación de fuerzas entre las clases, sino también cambiar las condiciones materiales de la gente no solo se ilusiona, sino que sale a defender lo que es suyo. Y eso yo creo que es una lección que nosotros y nosotras debemos de aprender. Cómo no debemos simplemente de hablar de grandes programas que hay que tener en mente, grandes programas de cambio, sino que también tenemos que tener muy presente lo que son medidas de urgencia que permitan que una capa de la sociedad, de las clases populares que han sido sumamente castigadas en Grecia, pero también aquí, tengan la capacidad de entender que esta, en ese caso, es una victoria suya, que va a cambiar sus relaciones materiales de vida y que las tienen que defender. Yo creo que es la primera cuestión que me pareció profundamente importante. La segunda, al día siguiente desapareció la policía de Sintagma. Parece una cuestión, ahora además con todo el tema del yihadismo, hemos visto cómo se militarizan los centros de las ciudades. El centro de la ciudad, Sintagma, antes de las elecciones, era increíble. Bueno, no era muy diferente tampoco a lo que puedes ver muchas veces en la estación de Atocha, en Sol, ¿no? en algunos sitios. Pero al día siguiente de ganar, desapareció esa militarización. También lo simbólico de las medidas, lo simbólico en realmente en el espacio de aplicación de unas medidas que tú llevas en tu programa, también empiezan a generar unas corrientes de simpatía que yo creo que se empezaron a ver en cierta medida desde el principio. Y otra de las cuestiones, yo creo que muy importantes, era la simbología que se intentaba hacer por parte de los medios de comunicación españoles, Syriza-Podemos, ¿no? O incluso hemos llegado a tener un debate un poco absurdo, ¿no? ¿Quién es más Syriza, Izquierda Unida o Podemos, ¿no? Pues ni Izquierda Unida ni Podemos. O sea, yo creo que Syriza es una fuerza griega que responde fundamentalmente al contexto político particular de Grecia. No responde y no podemos mirarla con los mismos patrones con los que solemos intentar ver las organizaciones del Estado español. Por eso que os decía antes de la cultura política, que es una cuestión en ese sentido fundamental. Y yo le digo, la gran similitud entre Podemos y Syriza es la capacidad que tienen ambas organizaciones de conectar con los anhelos de cambio, que tiene una gran parte del pueblo griego y de los pueblos del Estado español aquí. Yo creo que sería la gran similitud, comprendiendo que Grecia no es España y que España no es Grecia. Aunque si tuviéramos que comparar algo, yo creo que mientras que España no es Grecia, el PSOE cada vez se quiere parecer más al PASOK, ¿no? Solo hay que ver cómo ha actuado en la Comunidad de Madrid estos últimos días. Dicho esto, yo creo que hay otro dato muy importante y que trabaja un poco la diferencia de cómo se ha construido Syriza, que es el meeting que dio Tsipras, un meeting bastante corto, por cierto, el meeting de la victoria, donde hace un reconocimiento explícito a una cuestión que decía Yayo, que es los procesos de lucha que han abierto esa ventana de oportunidad en donde Syriza ha sabido entrar. Pero Tsipras, yo creo que no se arroga la victoria, sino dice, la victoria es de esas 30 huelgas generales, es de esos procesos de autoorganización social
y de la clase obrera que se ha dado en Grecia. Yo creo que el ejemplo, por ejemplo, de la radiotelevisión pública cerrada y vuelta a abrir por sus trabajadores es un ejemplo magnífico, pero hospitales, escuelas, centros, fábricas, yo creo que es interesantísimo, y yo creo que Syriza, y en este caso su portavoz Tsipras, hace una muy buena lectura diciendo: esta victoria es vuestra, y en cierta medida reconoce una cuestión que decía yo que es fundamental: os vamos a necesitar. Y eso es justamente lo que se muestra con las concentraciones 5 o 6 días después en apoyo a Varoufakis. Decir qué hacer aquí, ¿no? Yo creo que es una cuestión fundamental. Han salido diversos manifiestos, yo creo que es una pena, yo creo que porque no son manifiestos que tengan diferencias ni muchísimo menos insalvables entre ellos, y creemos que hay que hacer un esfuerzo por intentar 3 cuestiones. Reactualizar un poco lo que sería un internacionalismo del siglo XXI, que sí que fue trabajado al principio de siglo con el movimiento de antiglobalización, donde había una conexión de una perspectiva de lucha europea y de necesidad de coordinación que hemos perdido. Yo creo que hemos perdido, y eso hay que retomarlo. La época, no tanto de retomar los foros sociales, pero sí retomar la idea de la coordinación de luchas. Lo que inició las marchas contra el paro, la precariedad, el movimiento anti-Maastricht y demás, que luego sigo con el movimiento antiglobalización, nosotros debemos de recuperarlo. Hay que hacer un esfuerzo desde el Estado español para recuperar la coordinación de por lo menos los pueblos del sur de Europa. Es fundamental. Hay que entender que no va a haber una salida nacional o estatal a la crisis en la que estamos, ni a los chantajes a los que nos vemos y vamos a ser sometidos, que Grecia no puede estar en ese sentido sola, y ese debe ser el eje fundamental ahora mismo de un internacionalismo del siglo XXI. Y una vez dicho eso, el internacionalismo no puede ser patrimonializado por ninguna sigla. Tiene que ser un proceso de unidad popular que vaya más allá de las siglas de los partidos e incluso de los movimientos sociales. Tiene que ser un proceso de agregación popular en donde organizaciones políticas y movimientos sociales se pongan al servicio, en este caso, del apoyo a otros pueblos, como debe ser el pueblo en Grecia, entendiendo la solidaridad como un acto también, y esto es para mí fundamental, como un acto de defensa, de autodefensa y de ataque hacia nuestras propias conquistas de derechos aquí. Lo que conquisten en Grecia será luego más fácil que lo conquistemos aquí. Si no, veamos cuál es nuestro sueldo mínimo interprofesional y cuál es el que acaban de poner en Grecia. Solo comprobemos. O comprobemos cómo se pueden derrogar las reformas laborales, ¿no? Terminar simplemente diciendo que en ese sentido lo que vamos a plantear es hablar con todos estos manifiestos, hablar con todo el mundo que sabemos que quiere hacer algo, que queremos trabajar, que queremos emprender ese proceso de coordinación de luchas para emprender comités de apoyo al pueblo griego. Comités no de un manifiesto, comités de las diferentes gentes que comprendemos que la lucha del pueblo griego y que el resultado de esa lucha será la nuestra. E incluso hay procesos que se van a ir viendo en donde tenemos que estar presentes. Esta es la concentración de este domingo, y yo creo que a partir de ahí hay que sentarse, hablarse, y desde aquí hay un compromiso para crear esos comités. Esperemos que ahí nos podamos ver entre todas y entre todos, comprendiendo una cuestión que cuando me llevaron al aeropuerto los compañeros de Syriza que me habían invitado me dijeron: no tardéis mucho, os estamos esperando. Bueno, pues no vamos a tardar mucho, nos vamos a poner a la labor enseguida. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Caterina Servidú, que es también miembro de Syriza, también no, es la miembro de Syriza acá, también miembro como profesora, y de DEA, que es un partido dentro de Syriza que no se disolvió, sino que sigue siendo un partido,
y esto a ver si lo decimos bien, porque hemos encontrado una traducción un poco... Es parte de la Secretaría General del Comité de Atenas, que nos vas a explicar ahora lo que es, ¿verdad? ¿No? Explícanoslo un poco. Después. Os traigo un saludo revolucionario desde Atenas y quiero deciros ante todos que el pueblo griego está otra vez en las calles defiendo su gobierno. En primer lugar, quiero daros las gracias por la invitación y sobre todo por la solidaridad y el apoyo para con toda la gente de Grecia que está luchando para cambiar sus vidas. Voy a tratar de hablar con vosotros en español, cosa que no es tan fácil, tengo muchos papeles aquí, acerca de los acontecimientos sin precedentes que se están llevando a cabo en Grecia en estos momentos, y de antemano os pido disculpas por posibles errores de mi parte. Creo que no hay mejor combinación en este momento, hablar sobre Grecia en castellano y viceversa. Realmente quiero deciros que los militantes en Grecia estamos observando hace mucho tiempo, muy de cerca, los acontecimientos en el Estado español, desde el comienzo del movimiento del 15M y de las primeras grandes concentraciones en la Puerta del Sol. Había en Grecia una pancarta hace unos años que decía: los españoles se despertaron, los griegos todavía no, ahora sí. Desde ese entonces creo que nuestros movimientos están caminando juntos y aprendemos uno del otro. Quiero comenzar mi intervención con dos frases que a menudo se oyen en Syriza en estos días. La primera es que en Grecia el miedo ha cambiado de bando, y la segunda, que la esperanza ha triunfado. Sabemos que, por supuesto, tenemos un largo camino para triunfar realmente. Un gobierno de izquierda, o mejor con Syriza como eje, es solo un momento dentro de un largo proceso, pero es un paso necesario para abrir las infinitas posibilidades que durante tantos años han estado atrapadas por el miedo y por la sensación de que nada se puede hacer. Debo decirles, antes de hacer cualquier análisis político, que para los que vivimos y luchamos en Grecia existen algunas imágenes impactantes. La noche de las elecciones, como decía Miguel, en las grandes ciudades, sobre todo en Atenas, la gente llevaba banderas rojas como esa, cantaba antiguas canciones de la izquierda, incluso gente que no había votado por Syriza. Era como una fiesta en las calles, y desde entonces la gente sonríe y literalmente respira después de mucho tiempo. La gente, también hay un debate político en curso en el espacio público. La gente habla sobre política del metro, en las calles, en las escuelas. Oyes frases Varoufakis, la economía, ganaremos todo. Discute sobre economía, adquiere opinión, empieza a sentir que hay algo más allá de la austeridad de los últimos años, tal vez más allá de este sistema. Podemos hablar con seguridad del regreso de la política. Este clima edificante es aún más visible en los lugares de trabajo, donde hay poco a poco la sensación de que el jefe no es tan poderoso. Día a día se está cultivando una confianza, una autoestima. Los que hasta ayer no se atrevían a decir que pertenecían a Syriza, porque era peligroso decir en un lugar de trabajo que soy miembro de Syriza, ahora lo dicen y lo declaran con orgullo. Quiero deciros un ejemplo muy importante, muy característico, un incidente característico. Hace unos días, en una gran tienda de la cadena, el dueño se reunió los empleados
para anunciarles que iban a dejar de trabajar el domingo, porque el gobierno anunció el restablecimiento del descanso del domingo, y también para decirles que su salario base alcanzaría los 751 euros, es decir, la cantidad que el gobierno ha anunciado como salario mínimo. ¿Qué pasó? Sin embargo, les dejó muy claro que los 751 euros serían en teoría y que su salario no iba a cambiar en realidad. Y los empleados lo discutieron y decidieron dirigirse a la inspección del trabajo, algo que no hubiera sucedido nunca en condiciones normales. Eso es lo que pasa ahora en los lugares de trabajo. Por supuesto, ese ejemplo también muestra que los jefes no van a dejar su poder tan fácilmente, ¿no? Lo primero que quiero decir es que el lema de vuestra campaña y manifiesto comienza con la frase "con el pueblo griego", y es más que verdad, porque es este pueblo el protagonista de lo que está sucediendo hoy en Grecia. Es importante que no lo olvidemos, porque siempre habrá voces realistas que digan que una cosa es ser oposición y otra ser gobierno. Dirán que la política económica supone ceder porque aquello que reivindica un pueblo y los trabajadores no se puede lograr fácilmente. Dicen que las cosas son más complejas. Por eso tratarán de desplazar el peso de las circunstancias de la esfera del pueblo a la de los especialistas. Pero hablando de la victoria de Syriza, tenemos que decir que en primer lugar se trata de una victoria histórica que pertenece a la gente, mujeres y hombres que desde el 2010 y mucho antes han luchado duramente contra los memorandos, que se han enfrentado a una salvaje represión, a la violencia y los gases lacrimógenos. Es una victoria también especialmente de las asistentes de limpieza, que han sido el símbolo de la lucha, con el puño rojo de sus guantes del trabajo siempre en alto, de los trabajadores de la televisión pública ENERT, de los despedidos, de los estudiantes, de los jóvenes que se rebelaron en el 2008. Y con esto quiero decir que la victoria de Syriza se construyó paso a paso con todas estas luchas. El hecho de que ya no haya rejas frente al Parlamento, por ejemplo, es también el resultado de nuestra lucha de decenas de huelgas generales, de la demanda por democracia, de la intolerancia ante la represión. Y sí, es verdad que en la primera manifestación que tuvo lugar bajo el gobierno de Syriza, la gente no podía creer, tampoco nosotros, que somos militantes, que no había policía en las calles. Y se fotografiaba al lado de los furgonetas antidisturbios, escribiendo además consignas sobre ellas. Y lo que estaba pasando es que la gente se acercó a los símbolos vacíos de poder y los ridiculizó. Y eso es muy, muy importante, no policía en las calles. Cada anuncio radical, también quiero decir, del nuevo gobierno es el resultado de esta presión, de esta tremenda dinámica que se desarrolló en los últimos años en las plazas y las calles. El pueblo griego es el principal protagonista. Las recientes manifestaciones masivas, espontáneas en Atenas, y especialmente la masiva de ayer y la grande manifestación que tendremos el domingo, que seguramente será muy, muy grande, muestran exactamente el ánimo de la gente, su presencia en los acontecimientos en desarrollo, recordando que sin todos nosotros no se hace nada. El pueblo ahora está enviando el mensaje que detrás de Tsipras y Varoufakis hay millones de personas que dicen ni un paso atrás, 100% derrocamiento del memorándum.
Además, un factor importante para la victoria fue, sin embargo, la existencia de una izquierda unitaria y radical que fue capaz de hacer de las exigencias de la gente un programa y expresarlo como movimiento político. Condición indispensable también fue la existencia de un partido, es decir, Syriza, que entre bastantes problemas, como todos, aprendió a conversar y a aceptar opiniones diferentes, abortándolas como ganancia, como desde el título. Y por supuesto, y sin ser un hecho dado, fue que la izquierda logró ganarse a la gente en los temas más espinosos. A pesar de los temores, se atrevió a defender los derechos de los inmigrantes, defendió cada lucha de mayor o menor importancia, por ejemplo, Nikos Romanos, ¿sabes quién es Nikos Romanos? Así, uno de los primeros anuncios del gobierno es precisamente en torno a estas difíciles cuestiones. Por ejemplo, la otorgación de la nacionalidad griega a los hijos de inmigrantes que nacieron o se han criado en Grecia. Por eso, lo primero que hay que decir es que la victoria electoral de Syriza, pase lo que pase a partir de ahora, es un punto de inflexión. La clase obrera y las fuerzas populares, derrocando al gobierno de Samará Venizelos, requiere la demolición de la barbarie de los memorandos, requiere la reversión de las políticas de continua austeridad. Y también en las elecciones el pueblo dio la orden de abolir las herramientas que impusieron la austeridad, es decir, los golpes a la democracia y a los derechos. La segunda cosa que quiero decir es que el gobierno de Syriza es un gobierno peligroso para el sistema. En primer lugar, porque nació de la lucha. En segundo, para la gente que lo constituye, para los miembros que a veces imponen posiciones más radicales y para su base social. Hay un discurso para todos los asuntos. Y no hay nada más peligroso que un pueblo que tiene esperanzas y es consciente de que tiene el poder de intervenir en los acontecimientos. Y en tercer lugar, y lo más importante, es que Syriza es peligroso porque es un ejemplo para los pueblos de Europa y del mundo y de España, porque la victoria de Syriza ha creado un clima de solidaridad internacional en varias direcciones y todos sabemos muy bien lo que significará no solo para el Estado español, sino también para la mayoría de los países europeos, si el gobierno logra cancelar el memorándum, quitar la mayor parte de la deuda y poner en práctica un programa de reivindicaciones transitorias. Es decir, una victoria del pueblo griego será una victoria para todos. Esto facilitará, por supuesto, el camino para que, por ejemplo, Podemos gane en España. Hoy estaba en la lucha de los trabajadores en Telemadrid y tenían la necesidad que yo les decía que qué va a pasar con la televisión pública en Grecia. Y esto es lo que pasa cuando la gente inicia a esperar cosas. Y, por el contrario, nuestra propia derrota complicará vuestro propio trabajo y también en Grecia puede tener consecuencias peligrosas y abrirá el camino para grupos como Amanecer Dorado. Y es por ello que no podemos perder. Así, temerosos de ese ejemplo nuestro, los prestamistas han decidido ir directamente a un chantaje contra el gobierno griego para sofocar de raíz el motín griego, para detener el desarrollo de una dinámica que plantearía un desafío directo a la zona del euro, a la Santa Alianza de la Europa, del capital y del neoliberalismo extremo. Y ahora hay un debate si algunos de los líderes europeos son más conciliadores, si están aliados y todo eso, pero sin
el combustible de nuestro gobierno no son solamente alianzas como esas, son alianzas, no hay alianzas sino el apoyo de la gente en Grecia y en el extranjero. Sin este combustible no nos tendrían en cuenta y no negociarían lo más mínimo con el ministro de Finanzas Yanis Varoufakis y con el primer ministro Alexis Tsipras. El tercero que quiero decir es que la presión sobre el gobierno será tremenda. Van a tratar de utilizar todos los medios para dañar nuestro gobierno y, sobre todo, los ricos no entregarán su poder tan fácilmente. Eso muestra el ejemplo de la tenta de la cadena y de los jefes. Por ejemplo, una cosa es votar un salario mínimo y otra cosa es que se apliquen y prohíban los despidos. En esta escena, 4 serían los factores que determinarán la evolución. Primero, para soportar las nuevas presiones del gobierno y no retroceder en sus compromisos. Los ultimátums deben ser rechazados de la manera más formal y categórica. El ministro de Finanzas griego, el primer ministro griego, deben ir al Eurogroup y a la cumbre, respectivamente, diciendo simplemente esto: no aceptamos ningún chantaje, honramos el voto del pueblo griego y nos apegamos a nuestros compromisos. Exigimos que las instituciones europeas respeten el veredicto del pueblo griego. Ni un paso atrás, ningún sacrificio por el euro, etc. La respuesta al chantaje debe ser clara. Estamos implementando nuestros compromisos y paralelamente, y solo sobre esa base, negociaremos únicamente sobre el tema de la deuda. Y si se insiste en la extorsión, la respuesta es una sola, ya que nos estrangula en el tema de la liquidez, por ejemplo, no podemos pagar. Es decir, paro de pagos de amortizaciones e intereses, por ejemplo. Segundo, y muy importante, que Syriza continúe siendo un partido democrático, radical, que presione al gobierno y le transmita las peticiones del pueblo y de la sociedad. El tercero, que vuelva a crecer un movimiento en las calles de Grecia y en los lugares de trabajo, que defienda y al mismo tiempo, muy importante, ejerza control sobre el gobierno. Y ahora, también en